Jueces explora algo que es sumamente raro en el resto de la Biblia. Y en el resto de la Biblia no se mira lo que vemos acá de una manera tan particular. Y esto es el fenómeno de estos líderes militares que fueron levantados por el poder del Espíritu Santo. Se menciona 4 jueces específicamente que experimentaron este poder. Y el primero de esos jueces es Otoniel. Y Otoniel va a venir a sentar las bases, los paradigmas de lo que es un buen líder espiritual. Y en base a Otoniel vamos a tener que ver y comparar cómo se desarrollan los demás jueces. Y vamos a ver que cada vez se apartan más y más de lo que era Otoniel, del liderazgo de Otoniel, de la calidad de Otoniel como líder levantado por el Señor. Considerando que también no sabemos mucho de jueces menores, al menos 4 de 6 de los jueces mayores se dice que experimentaron el poder del Espíritu, que fueron levantados por el Espíritu, que fueron capacitados por el Espíritu para ir y vencer a los enemigos. Tenemos, por ejemplo, en el siguiente capítulo vamos a ver a Débora. Y a Débora no podemos contarla entre esos jueces porque Débora era profetisa. Y la labor de profetisa era una labor, era un oficio que estaba reconocido en aquella época. De manera que no cuenta específicamente como una jueza, sino como una profetisa. Quien sería levantado como juez en ese momento habría sido Barak, pero como vamos a ver cuando estudiemos ese capítulo 4, él renuncia a su llamado y Dios usa a Débora para hacer el trabajo que le correspondía a Barak. Así que de todos los jueces mayores, solo de Ehud, que es el que sigue después de Otoniel, o Ehud se le llama en el idioma original, solo Ehud, que era benjamita, carece de la obra del Espíritu. De él no se dice que lo levantó el Espíritu. Antes de los jueces, hay un periodo antes y un periodo después de los jueces. En este periodo antes de los jueces, solamente Josué era esa figura militar levantada por el Espíritu. Tenemos también a otros como Moisés, junto con sus 70 ancianos, que eran más profetas. Moisés era un profeta y es reconocido de hecho actualmente por el pueblo de Israel como el profeta más grande que ha habido en medio del pueblo. Y él mismo, este Moisés, es un caso especial porque él cumple con un papel exclusivo que nadie más cumple en la Biblia, y eso es el papel de dador de la ley. A nadie más se le da la ley para enseñarle al pueblo más que a Moisés. Entonces Moisés tiene un lugar privilegiado como profeta y como dador de ley. Así que en el tiempo antes de los jueces, solamente Josué fue levantado por el Espíritu. Ahora, en el tiempo después de los jueces, que viene el tiempo de los reyes de Israel, los únicos líderes políticos que explícitamente son levantados por el poder del Espíritu son el rey Saúl y el rey David. Y eso hace un total de 7 personas en la Biblia que nosotros podemos decir que fueron levantados por el Espíritu. La mayoría de ellos están aquí en el libro de los jueces. Entonces, Jueces trata con este tipo de liderazgo específico en toda la Biblia de lo que es un líder levantado por el Espíritu. Y este libro nos va a venir a nosotros a enseñar entonces cómo lucen esos líderes que han sido levantados por el Espíritu, cómo tienen que comportarse, cómo se comportan y el tipo de liderazgo que ellos proveen para el pueblo. Y esta es una importante contribución que este libro, mis amados, va a hacer a la teología bíblica. Nosotros podemos entender cuál es el rol, cuál es el papel, cuál es el comportamiento y el tipo de liderazgo que provee un líder lleno del Espíritu a la vida de un creyente, a las familias de los creyentes, en el contexto de una iglesia. Y también es una manera en la que el libro de Jueces nos va a conectar a nosotros con Cristo, que es el levantado por el Espíritu, el ungido del Señor, ¿verdad? Que va a ser la máxima figura de ese liderazgo espiritual. Los cristianos hoy en día también, mis hermanos, somos levantados, somos ungidos y somos enviados por el Espíritu
a través del bautismo, somos enviados y levantados por el Espíritu para cumplir la misión de Dios de edificar a su reino por medio de la proclamación del Evangelio y las obras que tienen que seguir, que tienen que acompañar a ese Evangelio de verdad. Por consiguiente, este tiempo de los jueces que estamos estudiando, de una manera casi que única en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar nosotros que tiene un paralelo con nuestro tiempo, específicamente en la manera en cómo la misión de Dios siempre será llevada a cabo por gente que es increíblemente falible, rebelde y que compone su iglesia, al igual que la antigua Israel. Y esto es evidente en los primeros versículos que nosotros leímos en este capítulo 3. Específicamente del 1 al 6, nosotros vemos el fracaso de Israel, vemos lo rebelde que era el pueblo, a pesar de que el Señor les dice que tienen que echar fuera a toda esa gente. Ellos terminan casándose con ellos, casándose con los hijos de los moradores de esa tierra, y el resultado es que adoptan su cultura, adoptan su religión, adoptan sus dioses y terminan adorando a sus dioses. Y este es el pueblo con el que Dios tiene que tratar. Y es muy similar a lo que es la iglesia en nuestros días. Leamos una vez más esos versos del 1 al 6 para que nos demos cuenta qué es lo que estaba pasando en ese tiempo y cómo esto se relaciona estrechamente con la manera en cómo nosotros somos muchas veces. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Toda esta era la gente que ellos tenían que sacar, y por cuanto desobedecieron y no cumplieron con la orden del Señor, ahora ellos viven en medio de toda esta gente que son enemigos de Jehová. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Estos versos nos muestran el fracaso que tuvieron las tribus de Israel en cumplir con la voluntad de Dios, de manera que anticipan para nosotros la necesidad de un Salvador que fuera el guardador del pacto, que llevara a la gente de nuevo al pacto que el Señor había hecho con Moisés en el Sinaí, y que ese líder fuera levantado por el Espíritu para vencer sobre sus enemigos. En última instancia, este líder capaz de hacer todas estas cosas, de guardar el pacto, de guiar a la gente de nuevo a la consagración a Dios y de vencer de una vez por todas a sus enemigos, sería Jesucristo el Señor, el Mesías, el libertador máximo de su pueblo. Pero el Mesías todavía no sería revelado. La historia redentiva comienza apenas a fraguarse. Falta mucho para que el Mesías pueda ser revelado. Todavía tenía que venir el rey David para que del linaje de David saliera aquel que iba a ser este libertador. Sin embargo, cuando se nos presenta a Otoniel, podemos ver en Otoniel cualidades específicas que nos apuntan al Mesías. Y era la manera en cómo Dios comenzaba a revelar lo que el Mesías sería a través de estas cualidades de este juez. De manera que cuando viniera ese Mesías, ese máximo libertador del pueblo, la gente pudiera conocerlo. Porque lo comparaban con Otoniel y decían: este es mayor que Otoniel. Porque su reino no es de este mundo, no está defendiendo las cosas de esta tierra, ni está peleando contra los enemigos de esta tierra, sino que está peleando contra enemigos superiores. Entonces, Otoniel es una figura que nos ayuda a nosotros a ver a ese máximo Salvador que vendría. Y la historia de Otoniel, mis hermanos, se presenta en 2 partes. La primera la vimos cuando empezamos esta serie. En Jueces 1
los versículos del 8 al 15, que es un recuento que va a hacer el escritor del libro de Jueces. Algunos piensan que es Samuel junto con su escuela de profetas. Ellos recuentan la historia que estaba presente en Josué 15, del 15 al 19, durante el periodo de la conquista. Lo que pasa ahí, en esos versículos de Jueces 1, del 8 al 15, es algo que ya pasó anteriormente durante el tiempo de la conquista. Y vimos esta primera parte cuando estudiamos el tema Un paréntesis de gracia. Si usted no lo escuchó, lo invito a que pueda buscarlo en nuestra página de Sermon Audio para que se ponga al día. Y si usted recuerda, en aquel entonces, cuando vimos este tema, dijimos que Caleb, el tío de Otoniel, ofrece la mano de su hija Axa en matrimonio a aquel que tome la ciudad de Kiriat Sefer. Y Otoniel valientemente asume el desafío, toma la ciudad y termina casándose con Axa. Alguien podría decir, ¿para qué pierde tiempo en contar eso que ya lo estudiamos? Porque esto tiene mucho. Si usted no entiende esto, no va a poder entender el contexto de Otoniel en esta segunda parte que vamos a leer. Esa es la primera parte y tiene mucho que ver con la segunda parte que vamos a leer ahorita. En esta primera parte, Otoniel se presenta al pueblo como un héroe de la época de la conquista. Era un hombre valiente que toma una ciudad, y es una historia hasta romántica de esas que vemos en Hollywood, si usted quiere, ¿verdad? De vaqueros, o qué sé yo, el género que le guste. Porque Caleb presenta el desafío y dice: el que tome la ciudad, yo le doy la mano de mi hija Axa en matrimonio. Y se levanta aquel hombre poderoso, guerrero, Otoniel, va y toma la ciudad con tal de casarse con esa mujer. Como el tío ahí en el pueblo que se robó a la tía, ¿verdad? Y se la dieron en matrimonio. Una historia así bien romántica. Entonces vemos a Otoniel, que es un hombre de familia, con una mujer fuerte a su lado, que es un descendiente directo del renombrado Caleb, un héroe de la conquista, un hombre que junto a Josué fueron a reconocer la tierra de Canaán. Y cuando 10 dijeron que no se podía tomar, Josué y Caleb valientemente dijeron: sí, ellos son gigantes, nosotros nos vemos como langostas delante de ellos, pero más grande es el que está con nosotros, más grande es nuestro Dios, así que podemos tomar esa tierra. Ese es el tío de Otoniel. Otoniel descendía de esa línea, de ese linaje real de príncipes de Israel. Un hombre de familia, con una mujer fuerte, descendiente directo del famoso y renombrado Caleb, y un hombre que se establece en el Negev y comienza a construir su familia a partir de un matrimonio sólido, de un matrimonio bendecido por Dios, que recibe una herencia por parte de Caleb, que recibe la bendición para desarrollar su vida. Otoniel es la representación viva del estilo de vida que deben vivir los cristianos, tal como Pablo se lo manifiesta a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Mire lo que le dice Pablo, cómo tiene que ser el estilo de vida de un cristiano. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Otoniel es una fiel representación de un buen cristiano establecido, ocupado en su negocio, tratando de construir su matrimonio, bien casado y con la bendición del Señor, y perseverando ahí en el lugar donde se le dieron, donde Caleb le dio para que se estableciera. Él comienza a desarrollar su hogar, su matrimonio, en las tierras del Negev que se le fueron dados como herencia a él y a su esposa Axa. Y esto, mis hermanos, va a representar un paradigma para todos los jueces que van a venir después de él. Pues en contraste con este estilo de vida tan conservador y tan asentado que nosotros vemos en Otoniel, vamos a ver estilos de vida sórdidos en los demás jueces que vienen después de él. Tenemos, por ejemplo, un Gedeón con un harén de mujeres. Tenemos a un Jefté haciendo votos a la ligera, perjudicando a su única hija. Y tenemos un Sansón que, como hemos dicho en ocasiones anteriores,
No se sabe si es villano o héroe, con un estilo de vida liberal y coqueteando ahí con las filisteas y teniendo que ver con los filisteos, enemigos del pueblo del Señor. Así que comparado con lo que se viene, Otoniel nos presenta un modelo positivo de lo que un líder espiritual debe ser. Un príncipe de la guerra santa, un conquistador de la tierra para Dios, involucrado en los negocios de asentarse en el territorio que Dios le dio y de construir una familia con los principios y con los valores del pueblo de Dios. Y algo que resulta muy particular acerca de Otoniel y su ascendencia es que no eran nativos de Israel, no era gente del pueblo de Dios, y usted sabe cómo eran de celosos los judíos de mezclarse con otros pueblos. Otoniel era de Madián, del lejano sur del desierto del Negev. Y como él llega al pueblo de Israel, es que después del éxodo, Moisés viene y guía al pueblo hasta el desierto del Sinaí y se reúne con Jetro, su suegro, que Jetro era llamado el ceneo y sacerdote de Madián. Éxodo 18:9 nos dice que Jetro se alegró al escuchar lo que Dios había hecho al liberar al pueblo de Israel de Egipto. Dice Éxodo 18:9: y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, del hacerlo librado de mano de los egipcios. Así que Moisés había invitado a Jobab, el hijo de Jetro, y a toda su familia para que pudieran unirse a Israel. Esto lo vemos en Números 10:29, vemos la oferta que Moisés le va a hacer a su cuñado, a Jobab, el hijo de Jetro. Dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y Moisés le hace esa invitación a Jobab. Y aunque Jobab rechaza la oferta, algunos madianitas sí aceptaron esa oferta y se fueron con él. Entre aquellos que se fueron con Moisés estaba Caleb. Caleb fue identificado con la tribu de Judá. Números 34:19 nos dice: y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá. Caleb, hijo de Jefón. Caleb, sin embargo, era un cenezeo, pero fue adoptado por la tribu de Judá como uno de los miembros de la tribu de Judá. A pesar de que es contado ahí en medio de esa tribu, su ascendencia, o su pedigrí, por así decirlo, es cenezeo. Él desciende del cenezeo, un pueblo que es totalmente ajeno al pueblo de Israel. Números 32:12 dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Así que, mis amados, los ceneseos unieron fuerza con Israel durante el tiempo de la conquista y contribuyeron al asentamiento de la tierra de Israel, y fueron específicamente adoptados en la tribu de Judá. Y estos ceneseos, nosotros tenemos que saber, no fueron los únicos que no eran israelitas, y a pesar de eso formaron parte del pueblo de Dios. En el relato bíblico nos encontramos, por ejemplo, con los gabaonitas. Los gabaonitas eran una subtribu de los heveos, a quien Dios ordena destruir en Deuteronomio 20:17. Los gabaonitas engañaron a Josué para que les perdonaran la vida y se les permitiera ocupar 4 ciudades en Israel, donde ellos sirvieron a todo el pueblo de Israel. Su labor era ser clase obrera. Encontramos eso en Josué 9, del 1 al 27. Ahí va a ver usted el relato de estos gabaonitas. Así que Israel, en la parte sur de Cisjordania, fue poblada por Judá y por Simeón, por la tribu de Judá y Simeón. Incluía a estas tribus a diversos grupos con ciudades compuestas de ceneseos y de heveos, y entre ellos la ciudad de Gabaón. También debemos recordar algunos otros no israelitas, como por ejemplo Urías el Eteo,
el siervo de David, el esposo de Betsabé. Urías era eteo, de esos pueblos que Dios había mandado a exterminar. Y sin embargo, Urías estaba ahí entre el ejército de David, peleando una guerra que no era de él, peleando en las filas del ejército israelí. Ahí estaba Urías el eteo. También encontramos a Ruth, la moabita. Ruth era de Moab, una extranjera también en medio del pueblo del Señor. Y no podemos dejar fuera tampoco a Rahab, la ramera, que era de Jericó y que después fue contada dentro del pueblo del Señor. Así que, mis hermanos, toda esta mezcolanza de personas que fueron injertadas en la nación de Israel, todos ellos anticipan el nuevo pacto que iba a ser extendido a los gentiles. Y de esta manera, la era de los jueces es muy parecida a los tiempos que nosotros vivimos actualmente. La iglesia es gente constituida de toda lengua, tribu y nación, y que han sido injertadas dentro del pueblo del Señor. Así que compartimos ese paralelo con el libro de Jueces. Si hay un libro del Antiguo Testamento con el que la iglesia puede identificarse, ese es el libro de Jueces. Ahora, esta es la primera parte de la historia de Otoniel. Este es el trasfondo de Otoniel. Y todo esto tenemos que conectarlo con la segunda parte. La segunda parte de la historia de Otoniel la encontramos nosotros en los versos del 7 al 11. Lo leemos nuevamente. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El hermano menor de Caleb era Cenaz, no era Otoniel. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. La estructura de esta narrativa, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, donde vemos la primera parte de la historia de Otoniel, luego en la parte de en medio, todo el extravío de Israel tras dioses ajenos y el fracaso de la tribu para conquistar el territorio y irse en pos de dioses ajenos, hasta que llegamos nuevamente aquí al capítulo 3, donde vemos la victoria que tiene Otoniel sobre sus enemigos. Esta estructura de esta narrativa se llama un quiasmo. Y póngame atención acá, porque es vital que usted entienda esto, porque mucha de la estructura de la Biblia está presentada de esta manera, principalmente cuando nosotros estudiamos los salmos. Esto se llama quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Un quiasmo es un estilo literario en el que el primer elemento se relaciona con el último elemento y el segundo elemento se relaciona con el penúltimo elemento. Así que en algunas ocasiones en esta estructura el elemento central es importante. Si este es el caso en esta historia, la parte importante es Jueces 2:16, cuando dice: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. ¿Sí? Así que en este quiasmo vemos, si usted se recuerda, el primer capítulo habla de las primeras conquistas de Israel. Es un recuento de lo que pasó en Josué 15, ¿verdad? Otoniel tomando la ciudad de Kiriat Arba, Kiriat Sefer, para casarse con Axa. Esa es la primera parte de la historia. Y la segunda parte de la historia ya la tenemos en el capítulo 3, ¿verdad? Entonces la primera está relacionada con la última. Pero en medio tenemos la infidelidad de Israel y la parte que Dios levanta jueces en el capítulo 2:16.
Entonces dijimos, en la estructura central del quiasmo, muchas veces la parte central, perdón, en la estructura del quiasmo, la parte central resulta ser la más importante. Entonces la más importante es Jueces 2:16. ¿Por qué? Porque aquí nos habla nos anticipa de que va a venir un juez eficaz, un juez idóneo, que es Otoniel. Así que toda esta parte central de la estructura anticipa la llegada de un juez virtuoso como lo es Otoniel. Así que de esta manera podemos conectar la primera parte de la historia con la última parte de la historia. Y este verso de Josué 2:16, un verso programático, es la pieza central en la historia de Otoniel. Y esta segunda parte de la historia de Otoniel comienza a darse lo que estudiamos anteriormente como el ciclo de decadencia de Israel. Y en la historia de Otoniel, mis amados, se da de una manera exacta, de una manera cabal. Pasamos la otra diapositiva. Esa. Se da de manera exacta, a cabalidad, este ciclo de decadencia. Vamos a ver que Israel provoca ir al Señor al adorar a Baal y a Astarot, y entonces Dios los va a entregar a Cusán Risataim. De ahí ellos invocan el nombre del Señor porque están siendo afligidos por Cusán Risataim, y Dios levanta a Otoniel para librarlos de este enemigo. Y después de que son librados, le siguen 40 años de paz. Y después de esos 40 años de paz, vuelven a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová y claman a Jehová. Jehová les levanta un libertador, y ese libertador trae paz, y después de otro ciclo de paz vuelven a hacer lo malo y siguen ahí en ese ciclo. Sin embargo, únicamente en la historia de Otoniel es la primera y la única historia en la que vemos este ciclo completo. Todos los pasos del ciclo de decadencia están presentes aquí en la historia de Otoniel. Y aunque cada parte del ciclo va a ser ejecutado con diferentes actores, los eventos no se retratan en detalle y no hay ningún suspenso que vaya a ser generado por la historia. Otoniel sigue fielmente este patrón de la decadencia de Israel que estudiamos acá. Su historia es predecible, sencilla e inequívoca. Y algunos autores dicen hasta aburrida, porque ya se sabe qué va a pasar. Si conocimos el ciclo de decadencia de Israel, ya sabemos qué es lo que va a pasar con la historia de Israel. No hay ninguna sorpresa. Lo que va a pasar es esto: Dios va a levantar al libertador, va a vencer a los enemigos, y entonces va a venir paz. Y después de esa paz, Israel va a ir y hacer lo malo nuevamente delante del Señor. Y vamos a ver que no todos estos pasos de este ciclo de decadencia están presentes en los demás jueces. Y también vamos a encontrar que la ambigüedad ética que está presente en las demás historias está ausente aquí en la historia de Otoniel. Otoniel no vacila, y no vemos nosotros que hizo trato con el enemigo. No vemos nosotros que Otoniel se extravía y hace lo malo delante de los ojos de Jehová. Otoniel es un juez recto que desde que se levanta, va, vence al enemigo, toma la tierra para el Señor, y Dios trae paz por manos de Otoniel. No hay ninguna variación, no hay ninguna sorpresa. Otoniel es efectivo, es simple, es sencillo y cumple con su trabajo. Él es un juez íntegro y un juez sin mancha. Pero consideremos también, a pesar que algunos dicen no hay sorpresa ahí, no hay nada relevante que podamos aprender, es simplemente el ciclo expresado una y otra vez. Ahí no hay sorpresa. Pero tenemos que considerar quién es el enemigo al que Otoniel está enfrentando. Es Cusán Risataim de Mesopotamia. La palabra Risataim significa doble maldad. Mesopotamia se convertiría después en la ruina de Israel. Cuando nosotros vemos la historia de la cautividad, vamos a ver que el imperio asirio barrió con las tribus del norte, destruyendo cada nación y arrastrándolos hacia un cautiverio permanente. Y posteriormente, Babilonia destruye a Judá.
los reinos del sur. De manera que Asiria en el norte y Babilonia en el sur son los males gemelos que habitaban ahí en la Mesopotamia. La superpotencia que está peleando aquí con Otoniel es esa superpotencia que logró asolar completamente a Israel y a Judá hasta dejarla vacillita, y que otras personas de otras naciones ocuparan el territorio de Israel. Esos males, el imperio de Asiria y el imperio de Babilonia, estaban presentes en un solo mandatario, en un solo rey, que era Cusán Risataín. Ese es el enemigo contra el que está peleando Otoniel, un enemigo formidable. A pesar de todas las grandilocuencias con las que se presentan los demás enemigos de los jueces, los de la Mesopotamia fueron los enemigos más perjudiciales de la historia de Israel. Porque como les digo, fue Asiria y fue Babilonia los que asolaron completamente la nación. Es este mal, ese villano de dos lados de la Mesopotamia, que Otoniel venció sin mayor esfuerzo. Imagínense, todo el ejército del reino del norte peleó contra Siria y los vencieron, los capturaron y los llevaron al exilio. No lo pudieron vencer. Y de ahí todo el ejército del reino del sur, de Judá, que eran los hombres fuertes, de valientes, de donde salían los héroes de Israel, pelearon contra Babilonia, no lo pudieron vencer, fueron vencidos y fueron llevados en cautiverio. Otoniel los enfrenta a los dos y los vence. Otoniel enfrenta a estos dos imperios unidos en un solo emperador, que es Cusán Risataín, y lo vence con las manos atadas. Entonces definitivamente hay algo mayor, hay algo más grande en Otoniel para pelear contra este imperio. Y ese algo es el poder del Espíritu operando a través de él. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con nosotros? El primer juez vimos que va a establecer un paradigma, va a establecer las bases de lo que sería un buen liderazgo. Era un hombre casado, participante en la conquista, capturando ciudades paganas, y Jehová lo levanta como libertador, y el Espíritu lo empodera para juzgar a Israel, para ser juez sobre Israel. Era un verdadero campeón del Señor. Y la tierra descansó por un periodo paradigmático de 40 años. Y aparentemente lo que nos dice el relato es que él guió a toda Israel en esta campaña contra Cusán Risataín. Su enemigo más tarde se convertiría en el némesis o en el peor enemigo de Israel. De manera que la tribu de Judá sienta el patrón de cómo deben ser las cosas. Judá muestra cómo liderar efectivamente. Recuerde usted que David también era de la tribu de Judá. Y como es de esperarse, la historia de los héroes de Israel comienza a partir de esta tribu. Esta tribu, la que sienta esos paradigmas o esas bases de lo que sería el liderazgo del pueblo de Dios. Todos los jueces que van a venir entonces van a estar eclipsados por la sombra de Otoniel, y pueden y deben ser comparados por Otoniel. Algo que se presenta bastante claro es que un líder debe ser carismático. Y escúcheme bien acá lo que voy a decir por carismático. Debe ser carismático en el sentido de que debe ser levantado por el Espíritu y debe ser lleno del Espíritu para poder ir contra el mal y derrotarlo. Es por eso que nosotros necesitamos un líder espiritual, guardador del pacto, y que pueda librarnos del mal. Y ese líder es el Señor Jesucristo. El nombre Otoniel significa fuerza de Dios. Y en el libro de Jueces, la fuerza de Dios se refiere a tiempos de hostilidad y de guerra, que cuando llega el momento de usar esa fuerza de Dios, aparece un juez. Dios levanta un juez para ejecutar su juicio, para ejecutar su fuerza. Para nosotros los cristianos, no nos resulta difícil ver a Otoniel, la fuerza de Dios, como un tipo de Cristo que viene en el tiempo de Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo vino en el tiempo del Señor para manifestar la potencia de Dios, para enfrentar los mayores enemigos del cristiano. También Cristo, como libertador, poseía el Espíritu sin medida. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cristo tenía el Espíritu sin medida. Es por eso que Él logró vencer al pecado, a Satanás y la muerte misma. Y al igual que Él, nosotros también libramos una batalla espiritual, no contra carne ni sangre. Nosotros no vamos a pelear contra Cusán y Sataín, ni contra ninguno de los enemigos del pueblo de Dios de aquel entonces. En esta manera, en esta era de gracia que hoy vivimos, hay una diferencia en el tiempo aquel donde prevalecían los tipos y las sombras. Ahora nosotros peleamos contra el verdadero rey de maldad y el príncipe de las potestades de esta era de maldad. Nosotros vemos eso en Efesios 2:2. Dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este conflicto va a continuar hasta el final de los días. El día del Señor, el tiempo de Dios, cuando la fe de los santos sea vindicada y el último enemigo destruido, ciertamente vendrá. Y la iglesia dice: Maranata, el Señor viene. El juez Otoniel, con todas sus cualidades impecables, presenta un referente acerca del tipo de juez que nosotros necesitamos. Un juez perfecto, un juez que guarde el pacto y que destruya a los enemigos del pueblo de Dios, y que los destruya no de una manera temporal, sino que de una vez y para siempre. Otoniel fue perfecto en librar a los enemigos terrenales de Israel, en vencer a los enemigos terrenales de Israel y librarlos de ser desposeídos de sus bienes materiales. En eso fue efectivo Otoniel, fue exitoso. Pero ni él ni todos los jueces subsiguientes pudieron liberar a Israel de la ira de Dios. Porque para poder liberar a Israel de la ira de Dios, se necesitaba no solamente un líder político, un líder militar, un valiente de buenos valores y principios. Se necesitaba un cordero santo, puro y sin mancha, que fuera ofrecido en sacrificio, entregando su propia vida para la salvación de su pueblo. Un Salvador cuya paz duraría más de 40 años, sino que en contraste sería eterna. Y el único capaz de cumplir con esos requisitos de cordero inmolado fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dio su propia vida por nosotros. Murió y resucitó para darnos vida. Otoniel nunca hizo tal cosa. Otoniel nunca dio su vida para la salvación de Israel. El Señor Jesucristo sí. Y al morir y resucitar, Él venció la doble maldad que abate al cristiano en este mundo caído: el pecado y la muerte. Con su victoria, Él nos pasó de tinieblas a luz, nos liberó de la esclavitud del pecado, de manera que ya no somos más esclavos del pecado. Con el poder de la resurrección, Él anuló el decreto de la muerte que había sobre nosotros. Y ahora, eso no significa que no vamos a morir. Cristo anuló el decreto de la muerte que había sobre nosotros, así que ahora no nos vamos a morir. Si nos pega COVID, no nos vamos a morir. No, mis hermanos, no significa eso. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir algún día. Eso significa que el Señor haya anulado el decreto de la muerte. Significa que cuando nosotros muramos,
no vamos a estar en un estado de condenación perpetua, sino que vamos a disfrutar de la vida eterna con Él. Ahora que Él ha vencido a estos enemigos, Él reina con el Padre en su morada celestial e intercede delante del Padre por todos aquellos que son suyos. Por cuanto Él reina sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra, Él puede ofrecernos una eternidad de paz, que no solamente va a durar 40 años, sino que va a ser eterna. Él nos extiende esta paz por medio de su reino. Y solo demanda de nosotros unas pocas cosas. Mateo 1:15 dice: y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos de nuestros pecados y tener fe. Creer a su mensaje. Creer que su mensaje es verdadero, así como Él es el Hijo de Dios. Si nosotros nos arrepentimos y tenemos fe en su Evangelio, nosotros podemos tener esa paz eterna. Porque como Otoniel con Israel, Jesús es el juez perfecto para su pueblo. Más perfecto que Otoniel en todas las cosas. Aunque no fue militar ni político, Él fue el Cordero inmolado que venció y ganó para nosotros lo que nadie más podía: nuestra salvación. Si no nos arrepentimos y no tenemos fe, las consecuencias por nuestro pecado van a ser igualmente predecibles, sencillas e inequívocas. Vamos a caer en el ciclo de decadencia de Israel y vamos a terminar en la misma perdición que los hijos de Israel, hasta que Dios haya borrado nuestro nombre de la faz de la tierra y haya hecho morir a toda nuestra generación. Si el deseo de tu corazón es arrepentirte y creer en esta libre oferta de la salvación a través de el caudillo de los ejércitos del cielo, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, yo te invito a que ores conmigo esta mañana para que Dios te conceda un corazón para que puedas arrepentirte y creer. Oremos al Señor en esta mañana. Póngase de pie, vamos a orar. Señor nuestro, Rey del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, hemos sido persuadidos por tu palabra y por tu Espíritu de nuestra necesidad, Señor, de arrepentirnos y creer en ti. Como el Cordero inmolado, Señor, que fue capaz de vencer a nuestros enemigos del pecado y la muerte, trasladándonos, Señor, de tinieblas a luz, liberándonos de esa esclavitud, Señor, para darnos una vida eterna. Padre, hoy podemos ver en la vida de Otoniel, un juez ideal, como era necesario, Señor, un líder espiritual, guardador del pacto, lleno del Espíritu para poder vencer a nuestros enemigos. Ahora, Señor, confesamos que necesitamos de ti. Necesitamos de tu oficio de libertador, Señor, para poder ser liberados de nuestra maldad, de nuestra esclavitud y de nuestra muerte, Señor. Opera en cada uno de nosotros el cambio, Señor. Opera el nuevo nacimiento. Danos un nuevo corazón regenerado, capaz de arrepentirnos y capaz de creer en ti, Señor, para que no volvamos a caer en estos ciclos de decadencia, Señor, que nos llevan a sentirnos confiados de que no necesitamos, Señor, perseverar más en tu camino, sino que tú ya lo hiciste todo por nosotros. Bajamos nuestra guardia y descuidamos, Señor, nuestra salud espiritual.
Y sin darnos cuenta viene el enemigo nuevamente y nos roba nuestra paz. Y nuestra carne, Señor, nos hace nuevamente irnos en pos de dioses ajenos. Líbranos tú ahora con tu poder, Señor, porque tú eres el juez perfecto, capaz, Señor, de destruir a nuestros enemigos de una vez por todas. Nosotros queremos, Señor, la paz que tú tienes, la paz que tú das, Señor, a través de la salvación gratuita que fue entregada por ti, Señor, en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, ahora a responder positivamente a esta oferta de salvación y a esta invitación de correr, Señor, sin reservas a la cruz, porque solo en ella encontramos nuestro refugio. Encontramos, Señor, la salvación de nuestra alma. En Cristo Jesús oramos.